No pierdes contra el mundo, pierdes contra ti. No es la gente, no es el entorno, no es la mala suerte. Es lo que pasa dentro de ti sin que lo controles. Los deseos no llegan con aviso, no piden permiso, simplemente aparecen. Un impulso, una urgencia, una pequeña voz que empuja a actuar, y en cuestión de segundos ya estás haciéndolo. No decidiste, reaccionaste. Ese es el problema real. Sigues creyendo que el enemigo está afuera, pero el verdadero conflicto vive dentro de tu mente. No puedes evitar que aparezca. Siempre habrá ganas, siempre habrá tentación, siempre habrá momentos débiles. La diferencia no está en sentirlo, sino en lo que haces después. Pero ahí es donde pierdes. Porque cuando el impulso aparece, ya viene con ventaja. Es rápido, automático, entrenado por repetición. Y tú llegas tarde. Intentas controlarte en el momento cuando todo ya empezó. Intentas pensar mejor cuando tu cuerpo ya decidió. Por eso fallas, no porque te falte fuerza, sino porque estás reaccionando en lugar de anticiparte. El control real no ocurre en el momento, ocurre antes. Antes del impulso, antes del entorno, antes del trigger. Porque si todo depende de cómo te sientes en ese instante, ya perdiste. No estás luchando contra el mundo, estás luchando contra patrones que tú mismo repetiste una y otra vez. Y hasta que no cambies eso, vas a seguir perdiendo la misma batalla, solo que con un nombre diferente. El problema no es sentir, es reaccionar. No puedes evitar las emociones. No puedes evitar el estrés, la ansiedad, el aburrimiento o el deseo. Todo eso va a aparecer, quieras o no. Es parte de ser humano. El error es creer que sentir algo significa que tienes que actuar en base a eso. Porque ahí es donde pierdes el control. No cuando aparece la emoción, sino cuando la conviertes en acción automática. Sientes ansiedad, y buscas escape. Sientes aburrimiento, y buscas distracción. Sientes presión, y vuelves al mismo hábito. No decides, simplemente repites. Las emociones son rápidas, intensas y temporales. Pero las acciones que tomas en esos segundos pueden reforzar patrones durante años. Cada vez que reaccionas sin pensar, le enseñas a tu cerebro que esa es la respuesta correcta. Y cuanto más lo repites, menos control tienes la próxima vez. La mayoría intenta eliminar lo que siente. Quiere dejar de tener impulsos, dejar de sentir ganas, dejar de experimentar incomodidad. Pero eso nunca funciona. No puedes apagar las emociones, pero sí puedes dejar de obedecerlas. Ahí es donde empieza el verdadero control. No en bloquear lo que sientes, sino en crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Un segundo de conciencia donde decides no reaccionar como siempre. Donde rompes el patrón en lugar de seguirlo. Porque sentir no es el problema. El problema es responder siempre de la misma manera. Y hasta que no cambies eso, tus emociones van a seguir controlando tus resultados. El día que dejes de reaccionar automáticamente, ese día empiezas a decidir de verdad. Luchar contra tus deseos parece lo correcto, pero en realidad los hace más fuertes. Cada vez que intentas resistir, creas tensión interna. Y esa tensión no desaparece, se acumula. Tu mente se enfoca en lo que quiere evitar, lo repite, lo analiza, lo mantiene activo. Sin darte cuenta, le estás dando más atención de la que tenía antes. Resistir no elimina el impulso, lo intensifica. Cuanto más te dices no debo hacerlo, más presente se vuelve en tu mente. No porque seas débil, sino porque el cerebro no procesa bien la negación. Solo reconoce el foco. Y si tu foco está en el deseo crece. La tensión es el verdadero problema. Porque mantener esa resistencia constante consume energía. Te desgasta. Te cansa. Y llega un punto donde ya no puedes sostenerla. Ahí es cuando cedes. No de golpe, sino después de haber estado luchando demasiado tiempo. Por eso el patrón se repite. Luchas, aguantas, te tensas, y al final caes. Y cada vez que pasa, refuerzas el ciclo. Tu cerebro aprende que después de suficiente presión, siempre hay una liberación. Y esa liberación se convierte en recompensa.
El error no es sentir el deseo. El error es convertirlo en una batalla constante. Porque al pelear, lo mantienes vivo. Lo alimentas con tu atención, con tu energía, con tu resistencia. El control real no viene de luchar más fuerte, sino de dejar de alimentar esa tensión. De no convertir cada impulso en un conflicto. De permitir que aparezca, sin reaccionar como siempre. Porque cuando dejas de pelear, el deseo pierde fuerza. Y lo que antes parecía incontrolable, empieza a desaparecer por sí solo. En Japón, el autocontrol no es una lucha visible. No reprimen lo que sienten, pero tampoco explotan cuando aparece. No convierten cada impulso en un conflicto interno. Observan. Y en ese pequeño espacio de observación, ocurre algo diferente. No reaccionan automáticamente. Mientras otros pelean contra sus deseos o se dejan llevar por ellos hacen algo más inteligente. No niegan la emoción, pero tampoco la obedecen. La reconocen, la dejan pasar y redirigen su acción hacia otra cosa. Sin drama, sin tensión, sin esfuerzo excesivo. Ese es el arte del autocontrol silencioso. No se trata de ser más fuerte, sino de no entrar en la batalla. Porque cuando no hay conflicto, no hay desgaste. Cuando no hay desgaste, no hay colapso. Y cuando no hay colapso, el hábito pierde poder. La mayoría vive entre dos extremos. Reprimir o explotar. Aguantar hasta no poder más, o ceder sin pensar. Ambos caminos llevan al mismo resultado. Japón evita esos extremos. Encuentra un tercer camino. Observar sin reaccionar y actuar con intención. Ese pequeño espacio entre el impulso y la acción es todo. Ahí es donde se rompe el patrón. Ahí es donde decides si repites lo mismo o haces algo diferente. Pero ese espacio no aparece solo. Se entrena. Se construye con práctica, con repetición, con conciencia. El autocontrol real no se ve. No es ruidoso, no es dramático. Es silencioso, preciso y constante. Y cuando lo desarrollas, dejas de ser alguien que reacciona, para convertirte en alguien que dirige. El verdadero secreto no es eliminar el impulso, es crear un espacio entre el impulso y la acción. Un momento pequeño, casi invisible, donde no reaccionas automáticamente. Ahí es donde todo cambia. Porque en ese espacio no actúas por hábito, actúas por decisión. No es largo, no es cómodo, pero es suficiente. Suficiente para romper el patrón, suficiente para no hacer lo mismo de siempre. La mayoría nunca llega ahí porque reacciona demasiado rápido. Pero cuando entrenas ese segundo de pausa, ese instante de conciencia, empiezas a elegir quién eres en lugar de repetir quién eras. Ese espacio es donde vive el control real. No en la fuerza de voluntad, no en la motivación, sino en esa pequeña distancia entre lo que sientes y lo que haces. Y cuanto más lo practicas, más grande se vuelve. Más claro. Más fuerte. Hasta que reaccionar deja de ser automático y actuar se vuelve intencional. Dominar no significa pelear más fuerte. Significa dejar de pelear mal. No necesitas eliminar el deseo, porque eso es imposible. Siempre va a aparecer. Pero no estás obligado a obedecerlo. Puedes sentirlo sin seguirlo. Puedes observarlo sin actuar. Y cuando haces eso, algo cambia. El deseo pierde urgencia. Al principio parece difícil, porque estás acostumbrado a reaccionar. Pero con el tiempo, dejar pasar el impulso se vuelve más fácil que ceder. Ya no hay tensión, ya no hay lucha constante. Solo hay conciencia y dirección. Ahí está el verdadero dominio. No en controlar lo que sientes, sino en controlar lo que haces con eso. Y cuando dejas de obedecer cada impulso, empiezas a recuperar el control que siempre estuvo ahí, pero nunca usabas. Aplicar este control en tu vida diaria no es complicado, pero sí requiere intención. Todo empieza con una pausa consciente. Ese momento en el que sientes el impulso, y en lugar de reaccionar, te detienes. No haces nada inmediato. Solo cortas el automático. Luego viene la respiración. Algo simple, pero poderoso. Respiras profundo, 1 o 2 veces. Y eso le da tiempo a tu mente para salir del modo reacción.
No elimina el impulso, pero reduce su intensidad. Te saca de la urgencia. Y ahí entra la acción intencional. En lugar de hacer lo que siempre haces, eliges otra respuesta. No porque tengas ganas, sino porque decidiste hacerlo diferente. Puede ser algo pequeño, pero cambia todo. Porque en ese momento, rompes el patrón. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de repetirlo. Una pausa, una respiración, una acción distinta. Una y otra vez. Hasta que ese espacio entre impulso y acción deje de ser raro, y se vuelva normal. Ahí es donde el control deja de ser teoría y se convierte en algo real. No porque dejaste de sentir, sino porque dejaste de reaccionar igual. El verdadero poder empieza cuando dejas de reaccionar. Porque mientras reaccionas, no eliges. Solo repites. Solo sigues patrones que ya estaban programados antes de que pensaras. Pero en el momento en que te detienes, aunque sea un segundo, todo cambia. Ya no estás en automático. Ya no estás obedeciendo. Estás decidiendo. Cuando no reaccionas, recuperas control. No sobre lo que sientes, sino sobre lo que haces. Y eso es lo único que realmente importa. Porque tus resultados no vienen de tus emociones, vienen de tus acciones. Y tus acciones cambian en el instante en que decides no seguir el impulso como siempre. Ahí es donde dejas de ser esclavo. No porque los deseos desaparezcan, sino porque dejan de mandarte. Siguen apareciendo, pero ya no tienen autoridad. Ya no controlan tu comportamiento. Ya no dictan tus decisiones. Ese es el cambio real. Silencioso, invisible, pero definitivo. Pasas de reaccionar a dirigir. De obedecer a elegir. Y cuando eliges de forma consciente, una y otra vez, dejas de vivir en automático y empiezas a construir una vida que realmente controlas.